Hola, me llamo Nayat y en este vídeo os voy a comentar el artículo 16 del IS que está relacionado con limitar la deducción del gasto financiero. Y las compañías que estén muy endeudadas y tengan un gasto financiero muy relevante tendrán que tener en cuenta que para que sea deducible en ese periodo impositivo deberán comprobar si esa cantidad excede o no al 30% del beneficio operativo. Si lo excede, eso implicará que la cantidad que exceda deberá hacer ajuste fiscal en esa casilla, en la 373, y luego ese ajuste fiscal es una diferencia temporaria porque esa cantidad que no puede imputar este año se le puede imputar más adelante y no hay límite temporal. Hablaríamos de un activo diferido. Luego os contaré cómo se calcula ese concepto de gasto financiero neto y cómo se calcula el concepto de beneficio operativo. Pero es importante que esa limitación, como siempre, dice en todo caso 1.000.000. Eso quiere decir que aquellas compañías que a nivel de gasto financiero en su cuenta de resultados no aparezca o la cantidad que tengan es menor al 1.000.000 de euros, no tienen problemas. Pues como dice, en todo caso 1.000.000 es para compañías que tengan un coste financiero muy alto. Ese 1.000.000 de euros tanto se aplica en la declaración individual como si calculábamos lo que sería la base imponible de caras al régimen fiscal de consolidación, que para todo el grupo, en todo caso, 1.000.000, no 1.000.000 por cada compañía del grupo. Y también en relación a ese 1.000.000, si el periodo impositivo dura menos de un año, hay que hacerlo en proporción. O si ese periodo impositivo durara 6 meses, en todo caso sería 500.000. Si excediera el 500.000, hay que aplicar este cálculo. A continuación vamos a ver cómo se calcula el concepto de gasto financiero neto. Este tema se reguló con una resolución que sacó la Dirección General de Tributos en julio del año 2012. Y la idea, y además luego en la página 20 del modelo que complementa una serie de datos, nos indica qué partidas se tienen en cuenta. A nivel de gasto financiero hay que ir al epígrafe de gastos financieros del formato de pérdidas y ganancias y ver que hemos contabilizado como gasto de vengado, ya sea procedente de lo que es el coste financiero de emitir obligaciones o bonos, o pagarés, o cédulas, o de deudas que puede ser con entidades de crédito, por préstamos, por leasings, también por líneas de crédito, o también se incluye el gasto financiero de lo que serían dividendos mínimos de capital que tengan privilegios por tener sin voto o acciones privilegiadas y tengan garantizado un dividendo mínimo. Y también se añade la cuenta 665 que tiene que ver con intereses que la compañía soporta en relación a líneas de descuento o de factoring. Pues en definitiva, todo lo que incluiríamos como gasto financiero y lo que yo pago por mis deudas. Luego veremos que es importante también tener presente si parte de ese gasto financiero se ha capitalizado como inmovilizado. Habría una cuenta en la 769 que veríamos qué cantidad hemos incorporado a lo que es a grupo 2. Por lo tanto, en este caso, esa parte que incorporo en el grupo 2 no se tendría en cuenta porque al fin y al cabo no está, aunque primero fue gasto, si la quito con una cuenta de ingreso, es como si no estuviera. Y también hay que eliminar de ese gasto financiero el que Hacienda no considera deducible, que son, por ejemplo, los intereses de préstamos que me ha hecho el grupo para financiar carteras de control, o también que procedan de empresas que residan en el extranjero y sea una operación híbrida y que no pueda ser gasto deducible en España, que es el artículo 15 bis. Y también tiene en cuenta que procedan, por ejemplo, de préstamos de entidades que residan en paraísos fiscales. Como decimos en estos casos, aunque haya el gasto financiero, evidentemente, al no ser deducible, no se contempla, ¿vale? Hay que ajustarlo al 100% y, por lo tanto, dentro de ese límite del 1.000.000 de euros no estaría. Luego, ¿cómo se calcula? Porque claro, este es el gasto financiero bruto.
Como dice neto, ¿qué quiere decir? Que hay que restar los rendimientos que obtenemos de las inversiones financieras. Ya sea si he invertido comprando títulos en deuda, obligaciones y bonos y recibo intereses, el rendimiento financiero de esos títulos iría restando al gasto financiero. Igual que si hago préstamos a otras compañías del grupo o a terceros, lo que perciba de intereses lo restaría. Pues el concepto gasto financiero neto es la suma del coste financiero que pago por mis deudas menos lo que obtengo de financiero con mis inversiones. Y eso lo vamos a comparar con lo que denominamos beneficio operativo. El beneficio operativo es un concepto que se calcula a partir de pérdidas y ganancias del resultado de explotación. Bueno, pues vamos a buscar qué entendemos por resultado de explotación, el epígrafe A de lo que sería pérdidas y ganancias, y a este resultado de explotación, ¿qué hay que hacer? Corregirlo por las amortizaciones, que es un gasto, pero como no es un desembolso, lo añadimos. Y también hay que quitar lo que serían las subvenciones que hemos incorporado de grupo 13 a grupo 7 en este año. Pues lo que se ha imputado a PIG de subvenciones de capital lo quitamos. Como está sumando, lo quitamos en negativo. Y luego también hay que quitar cualquier concepto relacionado con deterioros y lo que serían resultados obtenidos por la venta de inmovilizados. Aquí al más y al menos, pues si es un deterioro como gasto, por ejemplo, iría el ajuste en positivo. Si el deterioro revierte o hay un beneficio en la venta de un activo, como está sumando, lo quitamos en negativo. Y a esto hay que añadirle luego los dividendos de las participaciones que puedo aplicar el artículo 21, lo de renta exenta. Así que tenga como mínimo el 5% y año de tenencia. Y la suma de todos los conceptos le denominaríamos beneficio operativo. Y a esto le hago el 30%, lo comparo con el gasto financiero neto y veríamos si hay que hacer ajuste fiscal o no. A continuación vamos a ver una serie de ejemplos. Primero ya doy calculado el operativo y el gasto financiero neto, simplemente es entender si habría que hacer ajuste fiscal o no. Imagina una empresa que en el año X0 nos cuenta que el beneficio operativo que obtiene son en este ejercicio 10 millones. El 30% de 10 millones nos daría 3 millones. Y tiene contabilizado un gasto financiero neto de 4.200.000 y no tiene ningún tipo de beneficio operativo pendiente adicional de años anteriores. Eso implicaría que en este ejercicio el gasto financiero neto excede a lo permitido en 1.200.000. Ese 1.200.000 habría que ajustar esa casilla y crear un activo diferido. ¿Qué pasaría con una empresa al siguiente año si el beneficio operativo son 15 millones y el gasto financiero neto son 2,5 millones? Si le hago los 15 millones el 30%, me daría 4,5 millones. Entonces me permitiría deducirme ese importe. Si tengo en cuenta que este año tengo 2,5 millones, eso va a permitir no solamente deducir el de este año, sino también deducirnos el que tenemos pendiente, que es 1.200.000 del año anterior. Y todo eso tendría en total 3.700.000 y la idea aquí, como actualmente el beneficio operativo permitiría todavía poner 800.000 más de gasto financiero, esa especie de mochila la guardo y la puedo adicionar a los 5 años siguientes. Con esa idea, ¿qué tipo de ajustes fiscales hay que hacer en el año X1? Pues voy a compensar lo que de alguna forma tenía contabilizado el año anterior y no me puedo deducir, he de hacer un ajuste negativo de 1.200.000. Lo que sería en definitiva en el lado contrario de esta casilla, en la 364. ¿Vale? Y eso implicaría que recuperaría el activo diferido del año anterior. Y luego informar en la página 20 de que tengo ese beneficio operativo adicional que lo puedo imputar
en los 5 años siguientes. Si esto era el año X1, lo podría imputar hasta el ejercicio X6. Una especie de mochila que me la puedo gastar más tarde. Por ejemplo, yo aquí tengo el año X2, que tengo un beneficio operativo de 6 millones y un gasto financiero neto de 2 millones. Vamos a hacerle el 30% a los 6 millones y me daría 1.800.000. Claro, y tengo un gasto financiero neto de 2 millones. Parecería ser que había que hacer un ajuste positivo de 200. Pero cuidado, tenemos la mochila. Por tanto, de los 800.000 que podía haber reducido de más el año pasado, voy a utilizar 200.000 para cubrir los 2 millones. Y ya solamente me quedé en la mochila 600.000 euros que todavía ya he dicho que tenemos de plazo hasta el año X6. Es un poco la idea de ir controlando el 30% del medio operativo que te permite asumir como gasto financiero neto en aquellos casos que además el importe contabilizado que tengo excede al millón. Tengo aquí otro ejemplo de una empresa que en el año X1 nos cuenta que tiene un beneficio operativo de 4 millones y ya tiene un gasto financiero neto de vengado menor a 1 millón de euros. Eso ya nos da una idea que da igual lo que es el beneficio operativo, como en todo caso 1 millón y no excede el millón, no habrá ajuste fiscal. Pero sí que hay que calcular igualmente el beneficio operativo para ver qué cantidad puedo adicionar en años siguientes. Si calculo el 30% de 4 millones, me daría 1.200.000. Ese 1.200.000, la pregunta es, si aplico 800.000, ¿la mochila que puedo aplicar para más tarde es de 400 o es solamente del importe que excede al millón? Solo es del importe que excede al millón. ¿Vale? Pues los 200.000 que de alguna forma podría haber aplicado de más, me da para poderlo aplicar en los 5 años siguientes. Esta misma empresa, al siguiente ejercicio, tiene un gasto financiero neto que excede el millón de euros, tiene 1.200.000 y tiene un beneficio operativo de 3 millones. Claro, si yo hago los 3 millones, el 30% me da 900.000 euros. ¿Qué hago primero? ¿Hago en todo caso 1 millón o adiciono lo que tenía pendiente, que eran 200.000 del año pasado? Primero hay que adicionar. Por tanto, a los 900, si le adiciono los 200.000, me daría 1.100.000 como límite. Como mi gasto financiero neto es 1.200.000, he de ajustar este año, por exceso de gasto financiero neto, 100.000 euros y crear un activo diferido para poderlo imputar en años siguientes. Pues cuidado con la forma de trabajar lo del 30%. Ya digo, si al hacer el beneficio operativo aquí tenemos 900.000 euros, por ejemplo, antes de decir en todo caso 1 millón, si hay cantidades por adicionar de años anteriores, adicione primero, luego ve si acerca al millón o no. Si no acerca al millón, ¿vale? Por la adición sería en todo caso 1 millón. Bueno, dicho esto, aquí tenéis el ejemplo de dónde iría el ajuste fiscal de este año de los 100.000 euros y creo el activo diferido por este importe. Y cuando me lo pueda compensar, pues lo daremos de baja ese activo diferido. Esto sería, en definitiva, ya he hecho solamente la mecánica sin tener que detallar el cálculo del gasto financiero neto ni del beneficio operativo. Ese tercer ejemplo, en cambio, facilito datos de la cuenta de resultados y tengo que determinar cuál es el beneficio operativo y cuál es el gasto financiero neto para luego ver cuál es el ajuste fiscal. Yo aquí he puesto que de explotación, ¿vale? Resultado de explotación de este año, la cantidad. Tengo datos de las amortizaciones, de qué parte de la subvención de capital de transición a resultado del ejercicio, reversión de deterioros, plusvalía en la venta de un local, dividendos que cobran otras empresas, rendimiento financiero de crédito a terceros, gasto financiero y que de ese gasto financiero, cuidado, aunque tengo devengado 1.600.000, 200.000 han sido incorporados al inmovilizado, es decir, se han compensado con la 769 al grupo 2. Porque en realidad
el gasto financiero que está soportando la cuenta de PIG son 1.400.000. Luego tenemos como información adicional que los dividendos cobrados, que aquí tengo, que son en realidad el rendimiento financiero 60.000 euros, que proceden de participaciones en las que tenga como mínimo el 5% de año de tenencia, hay 50. Y luego también dentro de ese gasto financiero neto del 1.600.000 hay 130.000 que corresponden a un préstamo que me hizo una compañía de grupo para financiar la compra de carteras de control y que no tienen la consideración de deducible. Por tanto, evidentemente, esos 130.000 hay que sacarlos, porque por más que estén restando, la idea es no tienen derecho a la deducción y hay que hacer un ajuste positivo en la casilla artículo 15, letra A del modelo 200. Y luego dice que tengo pendiente adicionar al beneficio operativo de años anteriores, de hace 2 años, 200.000, por si me hiciera falta, y que esa información consta en la página 20 del modelo. Vamos a hacer los cálculos y vamos a complementar también la página 20 y actualizarla del modelo 200. Primero, empiezo por el beneficio operativo. Cogería resultado de explotación, le añadiría lo que ha sido la cuota de amortización, que estaría restando a de explotación, pero como no es ningún pago, lo añadimos. También quitamos la parte del grupo 7 que hemos transferido a la subvención de capital. Como estaba con un 7, lo quitamos como un ajuste negativo. Y luego los deterioros, como tengo una reversión, que es una cuenta con código 7 sumando entre explotación, lo quito en signo negativo. Y la plusvalía de la venta local hago exactamente lo mismo. Como está sumando en tu explotación, lo quito en negativo. Y he de añadir los dividendos, que tengo la participación mínima del 5% y el año de tenencia, a los cuales puedo aplicar el artículo 21, apartado primero, letra I B. Por tanto, los 50.000 los he añadido y tengo el beneficio operativo para este ejercicio, que me daría 3 millones. El 30% de 3 millones me da 900.000 y a esos 900.000 le puedo adicionar los 200.000 que tenía pendientes de aplicar de hace 2 años. Pues en realidad el máximo que puedo deducirme es 1.100.000. Vamos a ver en realidad cuál es el gasto financiero neto. Para ello, primero, del importe que tenía global en gasto financiero, quito lo que he capitalizado a nivel de balance. Pues ya tendríamos 1.400.000 y también le quito los 130 que he ajustado. Pues me quedo con un gasto financiero de 1.270.000 sujeto al límite. Y a esto hay que quitarle los rendimientos que obtengo de los créditos. Y tengo un gasto financiero neto de 1.150.000. Si ese 1.150.000 lo comparo con el 1.100.000, hay que ajustar 50. Exceden en 50.000 el importe permitido. Haría el ajuste fiscal, un activo diferido, y me lo podría compensar en un futuro sin límite temporal. Esto tengo la casilla donde va, el asiento contable, y vamos a ver ahora qué información debo proporcionar en la página 20 del modelo. Ahí se me obliga a complementar esos datos. Esos datos tienen una primera parte que hablaremos a continuación, que es un límite que tiene preferencia cuando la empresa ha financiado la compra de participaciones de otras sociedades a través de préstamos y a continuación fusiona ambas empresas. Pero de alguna forma es un límite adicional que en definitiva va con preferencia, pero como esta compañía este año no tiene una operación de ese tipo, ahí no pone nada. Por tanto, se va al límite del apartado primero del artículo 16, donde pondría en primer lugar el gasto financiero que de alguna forma tiene derecho a, o está limitado, que hemos dicho antes que era el 1.270.000 euros. Como no tiene ninguna cantidad del apartado anterior, el importe total de gasto financiero es este. En la casilla 1247 van los rendimientos financieros
que los capitales que tengo invertidos. Y tengo el gasto financiero neto, que es 1.150.000. Aquí calculo el 30% del beneficio operativo, que nos daba 900.000, el empleo positivo actual. Y luego tengo aquí ese detalle de esos, de alguna forma, de los 3 millones del beneficio operativo, de donde salen, ¿vale? Beneficio de explotación, corregido de amortizaciones, la reversión del todo inmovilizado y la plusvalía del local más los dividendos. Esto más que nada es los 3 millones, el 30% te lo calcula automático el programa de la agencia tributaria. Y luego habría que tener en cuenta si arrastraba cantidades, ¿vale?, de años anteriores por adicionar. Sí, 200.000, por tanto 900 más 200 me da el 1.100.000, y aquí es la cantidad que queda pendiente por deducir, y como no había importes anteriores nos quedan 50.000. Aparte de cumplimentar este apartado, a continuación también hay que detallar cuánto queda pendiente de deducir de gasto financiero. No tenía nada de lo que era el límite adicional de la compra de participaciones financiadas con préstamos. Todos los gastos financieros provenían del resto de financiación. Tenía el 1.100.000 como importe máximo, con lo cual me quedan 50.000. Y luego del beneficio operativo que tenía para adicionar, que no había aplicado, como ya me lo he aplicado, no queda nada. Tenía 200.000 que he utilizado este año y ya no queda pendiente de adicionar en un futuro nada más. Ya digo, desde su origen tengo 5 años para utilizarlo. Si en 5 años lo he utilizado, quedaría anulado. Dicho esto, ahora hago referencia con un ejemplo a ese límite adicional que solamente se aplicaría en aquellas empresas que para comprar participaciones en otras sociedades, parte del coste de esa participación lo han financiado a través de préstamos, y que luego, en un periodo de la compra, antes de 4 años, han fusionado la compañía de la cual ejercían el control. Por tanto, primero han utilizado préstamos para adquirir el control y han hecho una operación de fusión absorbiendo esa compañía desde la compra antes que pasaran 4 años. La consecuencia es que cuando hago fusiones, en vez de 2 compañías independientes, lo que me encuentro es que el beneficio operativo añade lo que es tanto de la compañía absorbida como de la compañía adquirente. Por eso, en estos casos, habrá que ver cuánto, si se cumple el porcentaje de financiación y etcétera, en realidad habrá un límite adicional, ¿vale? Y ese límite adicional se calculará teniendo en cuenta solamente el beneficio operativo de la compañía absorbida. Luego a ese gasto financiero se añade el resto de gastos financieros y luego se suma todo para ver realmente si la suma de ambos de alguna forma excede el 30% del beneficio operativo. Y lo del 1.000.000 de euros se suma tanto al 16.5 como al 16.1. Es decir, que no hay un límite de 1.000.000 por cada uno, sino que de alguna forma hay que adicionar primero el resto de gasto financiero antes de aplicar en todo caso el 1.000.000. Luego también dice que este límite adicional que se calcula primero no haría falta calcularlo si en el momento que yo adquirí la participación lo que financié a través del préstamo no excedía al 70%. Se lo excedía y hay la fusión, habrá que hacer ese cálculo. O también, aparte de cumplir esto, hay que cumplir que la reducción que haga de capital cada ejercicio sea como mínimo lo que sería en 8 años devolver el capital que pedí para comprar esa participación, y que de alguna forma el endeudamiento a final de cada uno de los años posteriores no alcanzara el 30% del coste. Sí, esto permitiría prescindir del cálculo de ese límite adicional. Vamos a verlo con un caso práctico, pues un poco enrevesado ese cálculo. Tenemos la empresa que yo llamo sociedad, en este caso la A, que es de alguna forma adquiere el control
del 100% de la entidad B. Para que ese control, los antiguos socios de B, les paga 2 millones de euros. Y ese dinero lo ha financiado en parte con un préstamo de 1.800.000. Ese préstamo que pidió al banco, la duración que tiene son 12 años, los 2 primeros son de carencia, que solamente paga interés, no paga capital, y los 10 años restantes, para hacerlo fácil, pongamos que los 1.800.000 dividido en 10 años devolvería de capital 180.000 cada año más intereses. El pago del préstamo se hace a 31 de diciembre, ¿vale? Y la idea del tipo de interés que se liquidaría es fijo de un 5%. Bueno, la compra se hizo el 9 de enero del año X0 y luego la empresa A absorbe, como tiene el 100%, hace una fusión impropia a principio del año X2. Se extingue B, los activos y pasivos de B entran a formar parte de A. Claro, esto implica esa idea. Tomé el control y no han pasado 4 años y hago la absorción. Pues en este caso hay que ver si se aplica ese cálculo del límite adicional para deducirnos el gasto financiero de ese préstamo. Para ello, ¿qué hay que comprobar en primer lugar? Bueno, aquí tengo en definitiva el beneficio operativo por separado, por ejemplo, que esté por separado para hacer el cálculo del límite adicional, y tengo el resto de gastos financieros, los rendimientos y también que tenía pendiente de deducir de gasto financiero en años anteriores el $500.000, si puedo cobrarlo también este año o no. Dicho esto, para ver si calculo lo del límite adicional, primero he de ver el momento de la compra si la parte que financié con el préstamo excede el 70%. Lo excede, pues tiene mala pinta. Normalmente habrá que calcular el límite adicional. El máximo es que no exceda al 70%. Lo excede. Y luego hay que comprobar si en el año que estamos X2 la reducción de capital es lo que digamos de alguna forma 1.800.000, ¿vale? Que en este caso entre 8 años, ya digo, haría falta que reduciera anualmente 225 y yo estoy reduciendo anualmente 180. Por lo tanto, el cálculo del límite adicional no me lo puedo saltar. Y además, a final del año X2, el nivel de endeudamiento en relación con la compra, yo si he devuelto, como eran 2 años de carencia, 1.800.000 menos 180, aún debería ese importe. Y ese importe excede el 30% del coste. Por todo ello, primero determino de los intereses del préstamo que he pagado este año, que como debía el 1.800.000 a 5 pesos 90.000, ¿vale? Si esto puedo deducírmelo todo aplicando el 30% del beneficio operativo solo de la entidad absorbida, no del conjunto. Pero aquí me hacía falta dar cuál era el resultado operativo que proviene de la absorbida, que era $500.000. El 30% de $500.000 era 150.000. Pues permite perfectamente deducirnos los 90. Y esos 90 luego le agregaremos el resto de gastos financieros antes de aplicar al conjunto el límite operativo y en todo caso el millón. Yo tengo ahora aquí que al añadirle el resto, o sea, gastos financieros de otro tipo de pasivos, 1.250.000 más los 90 que venían del préstamo que financió la compra de la participación, menos lo que me han rendido mis inversiones de créditos que yo he hecho a terceros. Eso me da que el gasto financiero neto conjunto de este ejercicio es 1.290.000. Tenía todavía pendiente de deducirme en los anteriores $500.000 y vamos a hacer ahora el beneficio operativo conjunto, tanto de la compañía absorbida como absorbente. Son 2 millones, el 30% de 2 millones son 600.000. Aquí sí que es cuando aplico en todo caso 1 millón. Por tanto, como en todo caso es 1 millón y la cantidad era 1.290.000, quedarían todavía de este año 290.000 euros por deducir, más los que había el año pasado $500.000. Me debe Hacienda en total todavía 790.000
pendientes de compensar en años siguientes sin límite temporal. Con esto ya digo, luego no he hecho el ajuste ni el activo diferido, pero he hecho la complementación de lo que sería esta página, donde tendríamos que de alguna forma aquí tengo que los que son gastos financieros no afectados por el límite adicional es el 1.250.000, pero aquí ya le sumo de la anterior información 10.5 los 90.000. Le quito los 50 del financiero, tengo el 1.290.000, aquí en todo caso es 1.000.000, ¿vale? Que sería lo que puedo aplicar, y la idea, porque no había ningún tipo de beneficio operativo adicional, no tengo el detalle para calcular el beneficio operativo de la compañía para dar el detalle conjunto, y evidentemente son los 990 este año más el mismo que día de años anteriores, en total tengo este importe. Y esto también se detalla aquí, que luego los 90.000 que nacen del límite adicional cuelan todos, y del 1.200.000 que de alguna sea el restante, evidentemente quedan por deducir 290.000 más los que había pendientes de los anteriores, en total 790.000. Y de lo que era el beneficio operativo pendiente adicional, olvidemos, no había nada y no hay mochila tampoco. Pues simplemente haría este ajuste en la casilla y el contable incrementaría el activo diferido por la liquidación de gastos financieros en 290.000 al 25% por este importe. Y esa cuenta tendría un saldo acumulado en el balance de esa cantidad. Pues sería en definitiva 790 por el 25%. Gracias por esta atención y espero veros en otros vídeos.